De manera inicial, lo que se usaba era solamente la radiografía. La radiografía era lo único que se usaba y después fueron apareciendo otros estudios por imágenes, apareció la ecografía, después apareció la tomografía y ahora tenemos también resonancia. Todo eso hay en nuestro país, todo eso tenemos en nuestro país. Por supuesto, los hospitales, dependiendo de su nivel, pueden tener uno o dos o tres o los cuatro, ¿no? Depende del nivel del hospital y también depende del tipo de atención que tienen de pacientes, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes conozcan, ¿no? Conozcan así de todo eso, una forma como se puede hacer. Entonces, para hoy día, yo voy a presentar algunas imágenes, pero vamos a tratar de cómo estas imágenes interpretar, no buscando la patología, sino cómo se denomina, cómo se llama esa parte, ¿no? Y es diferente según sea tomografía, sea resonancia o sea radiografía, es diferente. Es diferente la forma, cómo se llama. Ya tiene un nombre definido, se llama de esa forma. Eso vamos a ver en el transcurso de la práctica. Pero también ahora, yo esto lo voy a hacer, pero para la práctica siguiente, o sea, como hoy día, miércoles, yo voy a subir al archivo y algunas imágenes que ustedes van a tener tiempo de ir revisando, de ir viendo, de tal forma que el día de la práctica ya vamos a conversar para que cada uno de ustedes haga un comentario de qué imagen es, cómo se llama, dependiendo de lo que estamos presentando en esa parte. Eso va a ser en función a las prácticas. Pero también dentro del curso está programado el desarrollo de revistas y de seminario, esa parte. No sé si tienes alguna información al respecto, Yanela, si el seminario lo va a proporcionar el profesor responsable del curso o lo hace cada docente con su grupo. Yanela. Doctor, bueno, lo que me mencionó el delegado es que cada docente de grupo, doctor. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, doctor, me dijo Ya. que cada docente se hace cargo, sí. No, perdón. No, que cada docente se hace cargo, sí. Yo me refería a los temas. A los temas. O sea, y los temas yo les proporciono. ¿Así es? Claro, doctor, hay un sílabos, de acuerdo Claro. a eso nos vamos a guiar. Sí, no hay problema. Sí. Con todo gusto, yo esto les puedo proporcionar. Esto le comentaba porque otras veces el responsable del curso, él preparaba los temas y distribuía los grupos. Así era alguna oportunidad. Pero si en esta oportunidad hay una conversación de esa forma, con todo gusto. En el transcurso de esta semana, yo le envío, lo voy a subir al archivo, los temas del seminario. Ustedes son 15, entonces vamos a subir 8 temas del seminario de este capítulo, en esa parte. Y luego entre ustedes, pues se distribuyen por afinidad, por sorteo, ya ustedes vean la forma que más le conviene, de tal forma que un punto de seminario sería para cada dos, y por supuesto, como son 8, habría uno que va a hacerlo uno nada más en esa parte. Pero esa distribución va a ser entre ustedes esa parte, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, vea, tenemos poco tiempo,
porque ese seminario hay que exponerlo. Hay que exponerlo. Son 8 seminarios. Usualmente por cada seminario usamos promedio de 10 minutos, más o menos, ¿no? Más o menos. Y esto inclusive tratando de que no sea más amplio en esa parte. Si son 8 seminarios, 10 minutos son 80 minutos, son casi como 1 hora y 20 más o menos esa parte. Entonces, y tenemos nomás 2 prácticas, el miércoles que viene y después otro que viene, creo que ya es seminario. Entonces, hay que tratar de ver de que los temas seminarios ustedes lo van a preparar, pero la exposición que no sea en más de 10 minutos, ¿no? Porque se expone el seminario, después de cada seminario ya viene la ronda de preguntas, de algún alcance sobre el tema, ¿cierto? Sobre lo que estamos conversando. Eso sería el seminario. Pero también hay problema de revistas. O sea, las revistas, se refiere a un artículo en relación al área de imágenes. De lo que ustedes crean conveniente, puede ser de tomografía, resonancia, mamografía, radiografía convencional, radiografía digital, pero un artículo tiene que ser en esa parte. Igual, si fuesen 15 artículos para exponer, en el mejor de los casos, habíamos hecho en 6 minutos, es bastante tiempo, casi cerca de 1 hora en esa parte. Eso también hay que hacer. Vean, por cuestión de tiempo vamos a hacer entonces también solamente 8 artículos. 8 temas de seminario que yo en el transcurso de la semana les voy a enviar los temas y ustedes por su cuenta van a ir indagando qué artículo van a presentar. De 2 en 2, y por supuesto va a haber solamente uno al final de esa parte, ¿no? Esa parte. Entre ustedes coordinen esa parte. El seminario, ¿cómo lo exponen? Así con el Teams, ahí lo exponen, ustedes lo preparan la forma que desean, en Word, en PPT, como ustedes crean conveniente, se expone. Igual también el artículo de revista, ustedes también lo exponen, como se llama también en Teams. Pero para el caso de las revistas, sí ustedes me tienen que enviar previamente el artículo íntegro. Supongo que dice, por ejemplo, utilidad de la radiografía digital en estudio de pulmones. Listo. Y tiene 3 páginas. Esas 3 páginas me lo envía, ¿cierto? Lo sube a la carpeta de nuestro grupo para que esté ahí, todos puedan esa parte revisar en esa parte. Y también hacemos la exposición de esa parte. Vean, el tiempo es muy apremiante, hay que tratar de ajustarnos el tiempo. Entonces, seminario que no sea más de 10 minutos por cada tema. En el artículo, entre 5 o 6 minutos, porque también va a haber una ronda de preguntas, de alcances, ¿no? De repente alguien también revisó el tema y quiere aportar, bienvenido también esa parte. Eso es la forma como vamos nosotros a hacer nuestras prácticas. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Doctor, ¿los seminarios y la presentación del artículo van a ser el mismo día? No, es que eso todavía queda por definir, porque justo estoy viendo, mira, tenemos nomás 3 fechas. Tenemos hoy día que es es el 11, que es la práctica de hoy día, el 18 que viene a ser la otra práctica la semana que viene, y bueno, y de ahí me parece que en el sílabus han programado para el 23, me parece que está programado la exposición del seminario, las revistas, el examen práctico a 23. Esa parte. Por eso les digo, el tiempo es muy apremiante en esa parte.
Dejemos todavía el espacio, pero ustedes con tiempo preparen vuestro material, por favor. Bien, ¿algo más al respecto? Comentarios, por favor. Otro detalle es que en la práctica lo que tratamos de complementar es que algunos temas o algunos conceptos o algunas imágenes que en teoría no estaban un poco confusos, porque a veces hay, o estaba un poco, no estaba muy claros la definición, el concepto, eso también se puede también tratar y conversar en la práctica. Eso se puede hacer en esa parte. Pero para eso es que ustedes tienen que revisar, ¿cierto? Comentar cuál fue la dificultad, cuál fue la parte conceptual o la imagen que no estaba clara en la teoría, y en la práctica eso se puede comentar en esa parte. Por ejemplo, Juan Carlos Mamani, la teoría que hicieron el lunes, ¿todo le pareció claro? ¿Había algún conceptos que estaban un poquito confusos, algo así? Sí, habían conceptos nuevos que no comprendía muy Claro. bien. Y aparte Sí, también estaba al inicio un poco borroso. Había interferencia en la clase, no se escuchaba bien. Pero sí. Caramba. Sí, pues eso hay que tratar también de corregir, ¿no? Esa parte. Y para usted, Johan León, ¿qué le pareció? Sí, doctor, me pareció interesante porque me pareció algo novedoso porque no lo había visto nunca y recién lo estoy viendo. Y sí, me pareció muy interesante, doctor. Gracias. No, qué bien, qué bien. No, sí, por supuesto, no, sí, es novedoso en esa parte. Es novedoso, pero en estas primeras semanas o este mes es una mirada, ¿no? Es una mirada general, una mirada de panorama general. O sea, hay que tratar de diferenciar cómo son las imágenes de radiografía, cómo son las imágenes de resonancia, cómo son las imágenes de ecografía, ¿cierto? Eso hay que, y de radiografía convencional. Eso hay que tratar de diferenciar. eh, y después ya en el camino vamos a ir viendo más o menos cómo podemos eh, aplicando ya un paciente según la patología que tiene el paciente. ¿Y a usted, Francesca, qué le pareció la teoría? ¿Hubo dificultades en la teoría? Aparte de la conectividad, que como que estuvo medio, la voz me dice, me comentan. Sí, había varios términos nuevos, así que sí se me hizo Ya, algo dime, novedoso. Francesca, ¿y usted recuerda algún término nuevo? ¿Recuerda usted? Lo que era radiopaco y radiolúcido, Ah, pensé que era al revés. Como de ese radiolúcido, pensé que eran las zonas más blancas y radiopaco las zonas más oscuras, pero era al revés. Y como claro, que oh, sí, conceptos. claro. Sí, sí, muy bien, muy bien. No, eso es, veo usted cómo se llama esa parte. Haller, ¿y para usted qué le pareció algunas cosas un poco confusas? Haller, tú no se conecta. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está, Haller? Qué Buenas gusto. tardes. Buenas tardes. Dime, ¿algún concepto que le pareció confuso en la teoría? Bueno, muchas palabras nuevas, como lo que dijo Claro, la compañera, ¿no? Radio Paco, Radio Lúcido, yo también pensaba que era al revés. sí, no se preocupe. No, justamente, y eso está bien. O sea, está bien que ustedes hayan retenido ese concepto y, claro, uno podría pensar que es como dice usted, es al revés, pero eso hay que tomar su tiempo para ver cómo es la forma adecuada para llamar. Muy bien, yo voy a proyectar algunas imágenes
Entonces, pero las imágenes que le proyecto, no quiero avanzar por avanzar, sino sí quiero que ustedes, algo que no está claro, con todo gusto, preguntamos esa parte, ¿eh? O sea, esa es la idea, esa parte. Espero que con esta práctica ya podemos diferenciar lo que usted me decía, qué es radio opaco, qué es radio lúcido, qué es radio transparente y todo lo demás para poder diferenciar. Porque por ahí se empieza, ¿no? Por ahí empezamos cuando vemos imágenes de esa parte. Muy bien, voy a compartir, por favor. Ya se puede ver, por favor, la imagen, la primera diapositiva. Sí se ve, sí se ve. Muy bien, ya, muy bien, muy bien, muy bien, ya. Entonces vamos a hacerlo, vamos a ponerle el nombre más grande. Bien, bien, entonces vamos a, es una especie de interactuar, ¿no? Es una especie de conversación, es esta práctica. En todo momento ustedes pueden preguntar, comentar, no hay problema esa parte. Vea, aquí le muestro, aquí le muestro, estos son, todo esto es un equipo rayos X, de esta forma, de este tamaño, y aquí otro equipo rayos X de esta forma, de este tamaño, esa parte. Y este es un tomógrafo, un tipo de tomógrafo, en esa parte. Los equipos rayos X tienen una estructura de suma importancia. Por ejemplo, en este caso es esta estructura, ¿cierto? Le llaman cabezal. En este caso, que es su equipo más pequeñito, rodante, porque tiene ruedas, ¿cierto? Le llaman cabezal, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque dentro de ello se encuentra esta estructura, que es el que va a originar los rayos X. Ahí se encuentra todo el sistema que origina los rayos X, en esa parte. Ahí se encuentra el cátodo y se encuentra el ánodo. Y estos son los rayos X en esa parte, ¿no? Entonces, para la producción de rayos X es necesario la presencia del cátodo y del ánodo, esta parte. Dos elementos se encuentran aquí, el cátodo y el ánodo. Y esto es ya la emisión de los rayos X. Rayos X, en esa parte. Esta configuración de estos elementos que contienen ánodo y cátodo se encuentra aquí. Se encuentra aquí, en esa parte. Y este es el tomógrafo. También el tomógrafo, dentro de esta estructura que se llama gantry, aquí se encuentra también este elemento de ánodo y cátodo. Aquí adentro se encuentra esa parte.
Entonces, en resumen, los equipos de rayos X, independientemente del tamaño, de la forma, de la marca, tienen en su composición como elemento básico estas estructuras, ánodo y cátodo. De igual forma, también el tomógrafo, en estas fotografías de este modelo, de esta forma, aquí adentro, en el interior de ello, tiene este elemento, ánodo y cátodo. Tienen eso, esa parte. Y se forman los rayos X, rayos X, rayos X. Y entonces también del tomógrafo, también inicialmente se emiten rayos X, esa parte, rayos X. Entonces, esto es en común, entonces, ¿qué tienen los equipos rayos X convencionales con el tomógrafo? Que ambos tienen un dispositivo que tiene el ánodo y el cátodo. Y los rayos X, ¿cierto?, van a ser, se inician en el ánodo para seguir el curso del estudio en el paciente. Hay diferencia con este es un ecógrafo. Este es un ecógrafo, esta parte. Este es un ecógrafo, ¿cierto?, de este modelo, de esta marca, ¿cierto? Pero en este caso no se emplea rayos X, se emplea ondas de ultrasonido. Ondas de ultrasonido. Y después, siguiendo todo un proceso, se visualizan en imágenes, en esa parte. Entonces, vean, entonces es diferente, ¿no? La formación de imágenes, el proceso de imágenes es diferente en radiografía, en tomografía y en ecografía. Y finalmente, en resonancia, que este es un resonador casi parecido al tomógrafo, en este caso lo que se emplea son ondas de radiofrecuencia. Ojo que aquí son ondas de ultrasonido. En resonancias es ondas de radiofrecuencia. Y además para el estudio se emplea el hidrógeno. Y si uno, por ejemplo, recuerda María López, y que el cuerpo humano, el hidrógeno es como composición, como parte del agua, es más del 50%, menos 50%. ¿Qué recuerda usted? María. Doctor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ya, se refiere la cantidad de agua en el cuerpo, me menciona, ¿no? Así es. No me diga el porcentaje exactamente, porque eso usted lo recuerda muy bien, pero la pregunta es simplemente la cantidad de agua en el cuerpo humano está por encima del 50%, por debajo del 50%. Por encima del 50%, doctor. Claro, ¿cierto? Y como usted recuerda, el agua tiene hidrógeno. Por eso, como se usa el hidrógeno cuando queremos estudiar a pacientes con resonancia, en esa parte. Por supuesto, en el cuerpo humano hay una serie de elementos químicos, pero el hidrógeno, por ser en mayor volumen, en mayor porcentaje en el cuerpo humano, se usa este elemento en esa parte. Entonces, vean aquí, hemos visto entonces la forma, los diferentes principios que se usan cuando usamos rayos X, ecografía, tomografía y resonancia. Haller, ¿qué usaba el tomógrafo? ¿Qué ondas de radiofrecuencia? De hidrógeno, doctor. Perdón, el tomógrafo.
el tomógrafo usaba ¿qué? Ondas de radiofrecuencia, ondas de rayos X. El eco usa ondas de ultrasonido. Esto usa rayos X. ¿De acuerdo? Entonces eso, por favor. Entonces, el tomógrafo usa rayos X. Radiación, rayos X. Esa parte. El ecógrafo usa ondas de ultrasonido y el resonador ondas de radiofrecuencia. Esa parte. ¿Por qué les muestro esto? Porque dependiendo si usamos rayos X, entonces la forma como vamos a leer las imágenes tiene, por llamarlo, un estilo. El tomógrafo que usa rayos X, las imágenes también tiene un estilo como se leen las imágenes. De igual forma, si yo uso el equipo de ultrasonido o el ecógrafo, las imágenes también tienen su propia modalidad de cómo se lee las imágenes. Y finalmente, cuando yo uso el resonador, también, ¿cierto? Las imágenes tienen también su forma, como su modalidad, cómo se debe leer las imágenes por resonancia, esa parte. Muy bien. Eso en cuanto se refiere a esto. Nuevamente, esto viendo, ¿cierto? Viendo ya es, ya va un poquito ampliando. No olvidarse que este elemento que tiene cátodo y ánodo se encuentra en los equipos rayos X de todo tamaño, modelo, forma, ¿cierto? El cátodo y es el ánodo. Esa parte, ¿no? Es eso. Eso es el principio físico de los dos. Los equipos rayos X y del tomógrafo. Bien, pero ¿cómo es que nosotros vamos a tratar, a definir, a ver, a leer la imagen? Este concepto, por favor, lo que ustedes hace un momento me estaban comentando en esa parte, ¿no? Comenta esa parte. La radiografía se refiere a la densidad, o sea, el término de densidad se refiere a la consistencia, ¿cierto? A la consistencia se refiere al volumen de los elementos anatómicos normales que hay en nuestro cuerpo, esa parte. Y también, por supuesto, cuando son estructuras patológicas, también tiene una densidad más variable. Por ejemplo, si hago la comparación, Johan, ¿el hígado o el pulmón es más denso? El hígado sería más. Claro, por supuesto, ahí sin duda, ¿no? Entonces, eso es el concepto de acordar. Por supuesto, estos son términos en imágenes, ¿no? Si uno ve la anatomía, no decimos pues, que el hígado es denso, porque en anatomía más bien usamos un tejido sólido, es un tejido parenquimal, pero en imágenes se emplea este concepto, densidad. Entonces, dice usted muy bien, el hígado es más denso que el aire, sí, ahí no hay discusión en esa parte. Bien, y ven esto, las áreas menos densas, como le contienen gas, aquí faltaría aire, permiten que los rayos X pasen, no se detienen. Y las radiografías aparecen más oscuras y se denominan radiolúcidas, claras. Algunos dicen, depende del libro, la revista, las clases, radiolúcidas, otros dicen son claras, otros de mayor lucidez en esa parte. Pero cuando se ve la imagen oscuro en esa parte, ¿cierto? Natalie, en el cuerpo humano, ¿qué estructura atómica
tiene aire en cantidad, normalmente? Natalie Méndez. Luis Liviak. Sí, doctor. Los Luis. pulmones. Claro, los pulmones, ¿cierto? Entonces los pulmones es una estructura anatómica donde los pulmones tienen gran cantidad de aire en esa parte. Entonces, ¿esto qué dice, no? Dice, si yo hago estudio radiográfico y en esa zona hay aire, los rayos X pasan los rayos X. ¿Y cómo se ven las imágenes? Se ven oscuras. ¿Y cómo se llama? Radiolúcidas, claras o de mayor lucidez. Hacia esa parte. En resumen, toda estructura anatómica, sea normal o sea patológico, que tiene aire, si yo tomo la radiografía, los rayos X van a pasar. No se quedan ahí en el pulmón, sino pasan. Y la imagen que me impregna es de color oscura. Pero no definimos como imagen oscura, simplemente usamos el término también de imágenes y decimos que son radiolúcidas, claras o de mayor lucidez. En cambio, las estructuras que son más densos, ¿no es cierto? Lisbeth, ¿cuál sería una estructura así más denso que el aire en el cuerpo humano, aparte del hígado? ¿Se me escucha? ¿Los huesos, doctor? Claro, los huesos. ¿Cierto? Los huesos son más densos, ¿cierto? Son densos, ¿cierto? Catherine, otra estructura que sea densos, aparte del hueso, aparte del hígado. ¿Perdón? ¿Los músculos? Claro, también esa parte. Todos ellos son densos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo la radiografía, hueso, músculos, ¿cierto? De repente riñón, como es denso, los rayos X no pasan en su totalidad, pasan poco. Si es muy denso, pasan poco. Si es más o menos denso, pasan algo esa parte. Pero ¿cómo se ve la imagen en la radiografía? Blanco. Y cuando es blanco, ¿cómo le llamo? Le llamo radiopaco, o también le llamo opacas, o también de mayor opacidad. Entonces, estos son términos que se emplean en esa parte, ¿cierto? Entonces, esto es la forma como inicialmente nosotros vamos a interpretar, ¿cómo se llama? Las imágenes por radiografía, esa parte, ¿no? A veces, esto es lo más factible, o sea, pero a veces tenemos una estructura muy denso en esa parte, ¿no? Muy denso y se ve realmente blanco, ¿cierto? O es similar al hueso. Entonces, igual también podemos decir densidad de calcio, porque estoy viendo una imagen denso, parecido al hueso. Entonces yo puedo comparar una densidad calcificada, esa parte. Eso también puedo decir esa parte. O a veces también cuando ya son muy densos, por ejemplo, el metal es muy denso. El metal es muy denso y no deja que pase los rayos X, se pone el color blanco. Ejemplo, los tornillos, ¿no es cierto? Placas, prótesis, ¿no es cierto? Son densos. Y entonces se dice, es densidad metal. Y son muy blancos en la imagen, en esa parte. Eso es lo que hay que tratar de ver en esa parte. Francesca, Francesca, si te dijera, mira,
este paciente tiene derrame pleural. El derrame pleural es un líquido, esa parte, es líquido, ¿eh? Es el líquido. Si yo tomo la radiografía, ese líquido, ¿lo veré más radiolúcido o más radiopaco? Radiopaco. Claro, más radiopaco, ¿cierto? ¿Cierto? No se olvide usted que el que deja pasar el aire es el aire. El aire. Pero si hay algo de líquido, como alguien también me comentó, el músculo también es radiopaco. Ya no pasa en esa parte. Entonces, eso tenemos también que ver, ¿cierto? Otro ejemplo, llega a emergencia un paciente y dice, ¿sabe qué? Estuve jugando y sin querer se me ha introducido un alfiler en la parte de la pierna. Le toman la radiografía, ¿cierto? Kathleen, ¿cómo se vería ese alfiler en la radiografía? Kathleen. Doctor, dígame. No, le ponía un caso. Mira, llega un paciente. Alfiler. Claro. Sí, se vería, la imagen al alfiler se vería radiopaco. Eso, radiopaco. Así es. Entonces, ven ustedes, entonces ya tenemos varios elementos radiopacos. El metal, ¿cierto? El hígado, el derrame pleural, ¿cierto? La masa muscular, todos son radiopacos. Son blancos. Claro, por supuesto, no son el mismo blanco, ¿no? Tienen sus pequeñas variaciones, pero son radiopacos en esa parte, ¿cierto? Eso hay que tenerse en cuenta en esa parte. Doctor, una consulta. Dime. ¿El alfiler, cuando se ve en la radiografía, se ve como una densidad metálica o eso es para lo que necesita o que tenga más material? No, a ver. Si comparamos, por ejemplo, el hueso con un metal, ¿cuál es más blanco? El metal, ¿no? El metal, ¿cierto? Entonces, si nos preguntan, estoy viendo, dice, por ejemplo, si este paciente tiene una estructura tubular en el muslo de la pierna, y dice, muy bien, es radiopaco, sí, radiopaco, pero radiopaco semejante al hueso, al calcio o semejante al metal. Entonces, ahí diferenciamos, ¿no? No, dice, es radiopaco, pero densidad metal en esa parte. Eso se usa para aclarar. No, al contrario. Un poco para ir avanzando. Este es tema de clases de la semana que viene, pero como hacemos ahora también un poco de radiografía y usamos el mismo concepto rayos X, queríamos esto también avanzar. Y es parecido al anterior. Aquí usamos densidad y aquí también usamos densidad. Esa parte. También se refiere a la consistencia de la estructura atómica en estudio o también a la patología, esa parte. Cuando es más denso, por ejemplo, el hígado más denso, es más blanco o brilla, o blanco, y se llama hiperdenso o se llama alta densidad. Y cuando es menos denso, se llama baja densidad o se llama hipodenso. Es cuando es oscura esa parte, ¿no? Cuando es oscura se llama esa parte. Entonces, esto es un poco para también, sirve como comparación al anterior, pero para ir viendo en esa parte. Entonces, cuando es blanco en tomografía es hiperdenso. Cuando en tomografía es oscuro es hipodenso en tomografía, esa parte. Bueno, esto lo dejamos para la semana que viene, pero esto quería en esta parte ir avanzando en esa parte, ¿no? Entonces, en tomografía es hiperdenso cuando es blanco, que significa mayor densidad, y de baja densidad o hipodenso cuando es oscuro,
por ejemplo, es oscuro en esa parte, ¿no? Esto no está en función no está en función del aire, sino es, si yo estoy viendo oscuro, es hipodenso. Si veo blanco, es hiperdenso en esa parte. Esto entonces es lo que tenemos nosotros que ver en esa parte. Un poco, a ver, para ver cómo... Doctor, hola, dime. doctor, una consulta, disculpe. No. Cuando usted mencionó las estructuras de alta densidad, ¿se refería a solamente a materiales fuera del cuerpo extracorpóreos, o sea, que no pertenecen al cuerpo, como las grapas, los tornillos, los metales, o también se puede referir a los dientes como un material de alta densidad? Por supuesto, sí, por supuesto que sí. Ahí no se olvide usted que hay personas con dientes que tienen sus elementos metálicos, ¿no? Entonces, igual, esa parte. Entonces, por ejemplo, ahí vas a ver el diente blanco, pero lo vas a ver todavía mucho más blanco el elemento metálico. Entonces, entonces se dice densidad metálico, esa parte. Claro, eso siempre y cuando uno lo puede diferenciar, ¿no? Pero si no se puede diferenciar, radio opaco en esa parte. Ahora, ¿por qué esto es bueno conocer? Dice, por ejemplo, usted, este paciente tiene una radiopacidad, por ejemplo, de esta forma, de este tamaño, en el abdomen, se me ocurre el abdomen. Me sigue, por favor. Este paciente tiene una radiopacidad en el abdomen. El paciente llega a emergencia, se queja de mucho dolor en el abdomen y de emergencia. Dice, por favor, tome la radiografía de abdomen al paciente. Ya, ¿y qué se ve? Sí, se ve una imagen radiopaca en el abdomen. Ya, listo. Eso fue nuestra primera definición, el concepto de radio opaco. ¿Cuál sería una primera opción de una radiopacidad en general, Víctor? En el caso que le planteo, este paciente llega a emergencia con dolor abdominal intenso, dicen, por favor, toma la radiografía urgente al paciente, ya le traen la radiografía y se ve una imagen radiopaca en el abdomen. El paciente no puede hablar porque le duele mucho. Usted le quiere preguntar al paciente, pero no. Ayúdeme con mi dolor porque me duele mucho esa parte. Si usted ve una imagen radiopaca, según hemos conversado, ¿a qué cosa podría ser? ¿Qué dice Víctor? Doctor. ¿Qué podría ser, Víctor? Una imagen radiopaca, así, en general. Presencia de gases en los intestinos. Perdón. En la cavidad. Radio opaco. Radio opaco. En general. Entonces, gases, doctor. No, hemos dicho que el gas es radio lúcido. ¿Algún objeto metálico? Claro, muy bien, un objeto metálico, ¿cierto? Dice muy bien, este paciente tiene una imagen radiopaco que es un objeto metálico. Listo, ya está, ¿cierto? Después ya usted pregunta, pues, si ya usted, pues, ya viendo, dice, pero de primera intención decimos radiopaco. Pero si usted en el camino puede hacer deslinde de qué se trata, mejor esa parte. Pero si no, como radiopaco. Entonces queda como opción que puede ser un metal, ¿cierto? Puede ser un metal que sea ese. Ya, otro, ¿qué sería Kelly? Otro elemento que me da radiopacidad. Ya dijeron metal. Doctor, mi compañera Kaylee a veces tiene problemas con que no puede encender su micro. Sí, ya. Marcelo. Marcelo Jara. Otro elemento metálico, otro elemento que me muestre radiopacidad. Uno es metal, de acuerdo, listo. Otro. Antes comentó algo, dijo algo sobre una pregunta que hicimos, respondió Francesca. ¿Qué podría ser, dijo?
¿Qué cosa puede ser? Acúmulo de líquido. Líquido, líquido, por supuesto, un líquido. Ahí está. O sea, no le pongamos el nombre. Todavía no. Primero fue radio opaco, ahora ponemos a pensar, es radio opaco, ya parece que es un metal. ¿Cierto? Listo. Si es un metal, converso con el paciente, ¿qué le pasó? Puede ser un líquido, claro, como una bolsa de líquido está ahí en esa parte, ¿no? Otro, ¿qué sería Juan Mamani? Radio opaco. Vidrio. No, el vidrio no es tanto radio opaco. Otro, ¿qué sería? A ver. Y el ¿Podría paciente ser no una quiere hablar. hemorragia, doctor? ¿Perdón? ¿Una hemorragia? Una hemorragia, la sangre, el líquido. Otro más. Ojo, el paciente está mal, se queja en emergencia y no quiere nada contestar porque quiere que le ayuden esa parte, ¿no? Y anhela otro, ¿cuál sería? Ya dijeron hemorragia, líquido, un metal. Un tumor, doctor. Claro, por supuesto, un tumor, esa parte. O algo que está creciendo ahí, esa parte. Entonces, vean ustedes, ¿cierto? Entonces nuestra primera observación es eso. Este paciente tiene una radiopacidad de este tamaño, de esta forma, en tal lugar. Listo. Si el paciente me da datos, yo voy a avanzar. Pero el paciente a veces por su dolencia, no quiere dar datos, o porque no recuerda, entonces digo, radiopaco, ¿qué puede ser? Metal. Puede ser tumor, puede ser un líquido que se haya acumulado, puede ser un tumor que está creciendo y ahora la cosa está complicada. Vean ustedes, ¿cierto? Y entonces ya hemos avanzado en esa parte. Entonces, en imágenes tenemos que hacer eso, no solamente en rayos X, sino en todo. En todo lo que sea imágenes, primero tratemos de definir qué tipo de imagen estamos viendo. ¿Qué tipo de imagen? Si yo tengo datos clínicos, formidable. Eso me va a ayudar. Esa parte. Suponte que dice el paciente, no, hace un momento fue un asalto, he sentido una hincada en el abdomen. Ya, entonces, pero no se ve el metal, entonces sangre. Es sangre, entonces el paciente está sangrando esa parte. Claro, eso ya lo consigo porque el paciente está haciendo un aporte de lo que le pasó al paciente en esa parte. Entonces, así hacemos. ¿Cierto? Igual también cuando vemos imágenes de mayor lucidez o mayor, son claras, reducidas, igual, es oscuro, aire. Entonces digo, es radiolucidez esa parte. Eso tenemos que hacer. Igual, cuando vemos también tomografía, cuando son radioopacos, es porque es de mucha densidad, es compacto. Hígado, por ejemplo, vaso, por ejemplo. Y cuando es hipodenso, o sea, es oscuro, es de menor densidad, aquí en pulmones hay aire en esa parte. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, así es como tenemos nosotros que definir en esa parte. Bien, esto es para no olvidarse. Esto es para tener, referencia en esa parte. Aquí, quiero que miren todo esto de manera adecuada. Este es se ha preparado de tal forma. Acá hay 5 elementos, 5 definiciones, y aquí hay 5. Acá hay 1, 2, 3, ¿cierto? 4 y 5. Hay esa parte, ¿no? Hay 5 en esa parte. Entonces, eso es más o menos para tener la idea, un aproximado, cómo se ven las imágenes en radiografía en esa parte. Porque este es un vaso, esto es el nivel, y este es aire. Este es aire en esa parte.
¿Cierto? María López, este aire aquí, ¿de qué color lo ves? Oscuro, negro. Oscuro, negro. Entonces, cuál, cuál de ellos aquí le pones como nombre? Densidad por aire. Claro, es otra forma también de definir esa parte, ¿cierto? A veces, por ejemplo, una forma sería, esto es una imagen radiolúcida, radio transparente, aire. O la otra modalidad sería que diga usted, esta es una imagen densidad aire, también vale en esa parte, ¿no? Entonces son términos que se emplean durante a veces la visita, dependiendo del lugar, ¿cierto? Se puede emplear cualquiera de ellos en esa parte. Pero lo que más se emplea es el anterior, o sea, esta forma es lo que más se emplea, más se usa durante los conversatorios, las visitas médicas, aparte. Pero esto, para que usted no esté fuera, también entonces esto es desde aire, es oscuro en esa parte. Y esto que está aquí, ¿de qué color es Haller? Color blanco, doctor. Claro, entonces, ¿a qué densidad correspondería? ¿A qué densidad? Densidad metal. Eso, metal. Decía metal, ¿ves? Esa parte. Usted puede decir radio opaco, puede decir usted, es una radiopacidad intensa, es de máxima radiopacidad. Sí, eso puede decir esa parte. Pero también otra forma es decir, no, esa es una imagen de decía metal. ¿Por qué? Porque tiene seguridad de que es un metal en esa parte. ¿De acuerdo? Ya. Esto es más o menos a la densidad de agua. Gris pálido a blanco. No se olvide que esto va a variar dependiendo de la composición del agua, del líquido, ¿cierto? No es igual, por ejemplo, un líquido pues, transparente que un líquido que tiene pus. Es también líquido, pero la pus tienes bacterias, tienes nitritos, entonces también se va un poquito más radiopaco esa parte. Y esta es la forma como se vería la grasa, densidad grasa, esa parte. Y esto sería la densidad ósea, esa parte. Esto recuerden esta parte, ¿no? Recuerden esa parte. Entonces, una forma de llamar a los elementos de radiografía es así. Densidad aire, densidad grasa, densidad agua, densidad calcio y densidad metal. Eso es, ahora, el detalle es lo siguiente, que a veces, sucede es que en las lesiones que hay en el cuerpo humano, las patologías no son exclusivamente radiopacos o no son exclusivamente radiolúcidos, sino la lesión tiene a veces un poco de los dos. O a veces la lesión tiene un poco de los tres, a veces radiopaco, a veces radiolúcido, a veces radiotransparente, tiene un poco de todo a veces, esa parte. Entonces, eso también tenemos que recordar en esa parte, ¿no? Eso es esa parte. Eso tenemos que tener en cuenta en esa parte. Pero lo otro, esto de acá, es esto, ¿no? Esto es lo que más se usa, pero de acá también algunas veces lo usan y es por eso que quería mostrar en esta parte. Veamos otro ejemplo. Ya, esto, por ejemplo, son los pulmones, ¿cierto? Natalie, esto de acá, de manera general, ¿cómo le pondrías los pulmones? ¿Radio opaco o radio lúcido? Radio lúcido. Claro, radio lúcido. Entonces, de manera general, son radio lúcido. De manera general, esa parte. Luis, ahora, Natalie, usted mismo, ¿por qué se ve radio lúcido? Los pulmones, porque contiene Aire, doctor. aire.
Aire, muy bien. Luis Livia, pero usted ve aquí en unas imágenes, esto que está acá, ¿ve? Así como unas rayitas se ve por acá. Así como unas rayitas. ¿Lo ve, Luis? Sí, doctor. Ya. Eso, ¿usted cómo lo defendería? ¿Como radio opaco, radiolúcidos? Bueno, radio opaco. Claro, pero no es muy intenso, ¿no? Es un Claro. radio opaco, ¿no? Es radio opaco, se ve. Así es, ¿cierto? Es radio opaco esa parte. Entonces, Natalie comenta que esto se ve oscuro, radiolúcido, porque hay aire. Y es cierto esa parte. Pero estamos viendo dentro de ese pulmón que está lleno de aire, estas imágenes, son radiopacos, no son tan intensos, pero son radiopacos esa parte. Vienen así como unas rayitas, como unas rayitas, como unas rayitas por acá. Vienen aquí como unas rayitas, ¿cierto? Acá. Esa parte, ¿no? Lisbeth, ¿normalmente los bronquios están llenos de aire o no? Lisbeth, Es simplemente ¿también se conectó? No le escucho. Su audio está bien bajito. Sí, no le escucho mucho, Lisbeth. Doctor. Un favor, un favor. Procuren ustedes para la semana que viene a ver si pueden corregir, porque yo les voy a enviar, así como ahora les he enviado como estas imágenes, yo voy a subir a la carpeta, ¿de acuerdo? Entonces, la semana que viene, cada uno de ustedes va a exponer una imagen así que estamos viendo, ¿no? Así como estamos conversando esa parte. Y no quisiera que nadie que esté desconectado. Entiendo que el problema de Internet es difícil para todos, pero lo posible, por favor, hay que tratar de eso, de corregir en esa parte, ¿ya? Ya, la pregunta era, Lisbeth, ¿los bronquios están normalmente con aire? Perdón, ¿los bronquios están llenos de aire? Sí. Es un canal, doctor. ¿Perdón? Es un canal por donde pasan el aire. No, pero yo le preguntaba, ¿los bronquios normalmente tienen aire? ¿O no? ¿Qué dice Catherine? Catherine Lazo. Sí, ¿no? Sí, solamente que estamos viendo las estructuras de la tráquea, de los cartílagos, ¿no? Que es lo que estamos viendo que son radiopacos, pero sí están llenos de... Pero, a ver, perdón, muy bien, Catherine, perdón, Catherine, a ver, pero la pregunta era, ¿los bronquios tienen normalmente aire? ¿Sí? Sí. Claro, por supuesto. Entonces, si es así, entonces, ¿cómo se vería la radiografía? ¿Cómo lo verías? ¿Radiopaco o radiolúcido? Claro, ¿cierto? Entonces, claro, por supuesto. Un poco avanzando ya en el sistema respiratorio, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, los bronquios normales tienen aire y, por lo tanto, lo vas a ver radiolúcido. ¿Y esto que ves aquí, Catherine, es radiolúcido? ¿Usted esto? Yo lo veo radiopaco. Eso, muy bien. Entonces, eso no es bronquio. Ya es otra estructura anatómica que está en esa parte. Que no es motivo de ahora, pero era un poco para ver cómo diferenciamos en esa parte. ¿Cierto? Entonces, estos son, ya también han visto radio opaco, entonces esto no corresponde a bronquios. Ya es otra estructura anatómica que está en los pulmones, que es motivo de la clase en respiratorio. Muy bien, Catherine. Yeslin, y toda esta estructura que vemos acá, ¿cómo lo defines? ¿Radiopaco? Radiopaco. ¿Esta estructura les recuerda a qué elemento anatómico? Corazón.
al corazón. Y el corazón está conformado por... Músculo. ¿Y qué cosa está en su interior? ¿Qué hay en su interior? ¿Qué cosa hay en las cavidades? Sangre. Sangre, por supuesto. Claro. Entonces vean ustedes esta imagen radiopaca así bastante brillante, ¿no? Bastante intenso, ¿no? Entonces se ve así bastante blanco, uno por la masa muscular, ¿no? Por el miocardio. Y otro es por el contenido de sangre que se encuentra en las cavidades ventriculares. Entonces, la suma de los dos, del líquido que es sangre y más del tejido muscular, el miocardio, me da a mí esta imagen que se llama una imagen de radioopacidad. Y esto corresponde al hígado, ¿cierto? Esta es la imagen del hígado que se ve acá, esta parte. Y por aquí está el vaso. Por aquí está el vaso, en esa parte, ¿no? Ahí está el vaso en esa parte. Entonces, esto es lo que, y por acá, esto corresponde a la masa muscular, ¿cierto? A la masa muscular, ¿cierto? Que rodea a la caja torácica. Como ven aquí, este es radiopaco, la masa muscular, pero no es tan radiopaco como el corazón, porque aquí, además del músculo, le provee esa radiopacidad la sangre que está en las cavidades cardíacas, en esa parte. Muy bien. Esta es tomografía. ¿No? Solamente para ver las imágenes. Esto es de color blanco en tomografía y se llama hiperdenso. Esto en color oscuro y se llama hipodenso. Esto en color oscuro es hipodenso, ¿cierto? Este borde que es el hueso en tomografía es hiperdenso, ¿cierto? Entonces el hueso en tomografía es hiperdenso. El hueso en tomografía es hiperdenso. En la parte oscura es hipodenso, como se ve aquí en esa parte, ¿no? Esto es líquido, es hipodenso en esa parte. Entonces, el líquido en tomografía es hipodenso. ¿Y cómo se llamaba el líquido en raquídeo, cómo se llama el líquido en radiografía, Francesca? Disculpe, doctor. ¿Puedes repetirlo? Por supuesto, con todo gusto. No, le decía, mira, en tomografía, el líquido, líquido suprarraquídeo es hipodenso. ¿Y cómo se llama al líquido cuando hacemos estudio con radiografía? Sería... El líquido es radiolúcido. ¿Radiolúcido, seguro? Radiopaco, claro. Así es. Por supuesto, si la composición del líquido es con mucha proteína, muchas células, te va a dar mayor radioopacidad, ¿no es cierto? En esa parte, el líquido en esa parte. Entonces, esos conceptos tenemos que tener en cuenta bien y luego en base a eso ya vamos a poder decir esa imagen de radioopacidad o esa imagen de lucidez, a qué cosa podría corresponder en esta parte. Bien, esta es de un paciente, y aquí se ve una imagen ovaladita, como si fuese una habas, un frejol. Y esta imagen que está aquí, ¿cierto? ¿Cómo lo defines, Kathleen, esta imagen de acá? Radiopaco. Esto que está, todo esto, ¿ah? Todo esto. ¿Se ve más oscuro que lo demás? Claro, eso. Entonces, podría ser radiolúcido, pero de todas formas siento que tuviera algún tipo de densidad, ¿no? No como el aire.
Claro, pero ahora también es bueno comparar, ¿no? O sea, si usted compara esta imagen, por ejemplo, con la parte de los huesos, ¿cierto? Si usted compara, esto es radio lúcido, ¿cierto? Si usted compara con los huesos o compara con otras estructuras anatómicas, esto es radio lúcido esa parte, ¿cierto? Entonces, esto es una imagen radio lúcido que tiene la forma de un frijol, ¿no? Esa parte. Si es radio lúcido, entonces, ¿a qué cosa puede corresponder, Kathleen? Líquido o si no Claro. aire. No se olvide usted, líquido es más bien, no se olvide usted, líquido es más bien como quien va a hacer radio opacidad, ¿de acuerdo? Dependiendo de la composición del líquido. Pero aire es así, ¿no? El aire es oscuro, el aire es negro en esa parte. Entonces, este es aire que se encuentra en esa zona, en esa parte. Entonces, ese es aire. Entonces, eso entonces es una radiolucidez, o también le llaman, disculpen, o también le llaman radiotransparencia, ¿no? Ya depende, ¿cierto? O sea, radiolucidez o radiotransparencia. O también, si usted quiere usar otro término, le diría, esta es una imagen densidad aire. También puede ser eso. Puede ser de radiolucidez, puede ser radiotransparencia, o puede ser también la luz radiotransparencia, o también llamada densidad aire, también se puede decir esa parte. Aquí mismo, ven, son el borde de las costillas, y todo esto corresponde, ¿cierto?, a la masa muscular. Todo esto corresponde a la masa muscular, ¿cierto?, que también es radio opaco. Esto es el hígado, que también es radio opaco. Esa parte, ¿no? El hígado que es radio opaco en esta parte. Entonces, eso, claro, no tiene la misma radiopacidad, pero son radioopacos en esta parte, ¿no? El hígado y la masa muscular en esta parte, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta en esa parte. Y esto en radiografía, a veces usamos como parte del estudio una sustancia de contraste que al paciente se le administra por vía endovenosa, o también es como un líquido más o menos espeso que el paciente ingiere para estudiar cómo está el esófago, cómo está el estómago, cómo está el intestino delgado y grueso en esa parte, ¿no? Se usa esa parte. Y esto es el esófago, ¿cierto? Y este esófago, cuyos bordes se ven radioopacos, ¿no? Radioopacos se ve esa parte, ¿no? Radioopacos. Más en los bordes, en la parte del medio es poco menos. Entonces, el contraste que usamos, ¿cierto?, a la radiografía nos va a dar una imagen de radioopacidad, ¿no? Como se ve en este caso, en esta parte, ¿no? Por eso, en el ejemplo que les planteamos hace un momento del paciente que llega a emergencia y se ve una imagen radiopaca en el abdomen, ahí también habría que poner como posibilidad, ¿no? O sea, pusimos tumor, pusimos metal, pusimos sangre, pusimos líquido. Ahí también podría ser de repente restos de sustancias de contraste que el paciente ha ingerido para un estudio de sistema digestivo el día anterior o días previos, toda esa parte. Porque el contraste te va a dar eso. El contraste te dibuja una radioopacidad de esa manera, tengo esa parte. Bueno, otro ejemplo en esa parte. Todo esto corresponde al parénquima pulmonar,
Todo eso corresponde a parénquima. Yanela, ¿esto qué es? ¿Más es radio transparente o es más radio opaco? Más compacto, doctor. ¿Perdón? No, ¿cómo lo ve usted? O sea, ¿todo este pulmón es más radio opaco o más radio transparente? Lo que usted ve. Más radio transparente. Claro, es más radio, ¿no es cierto? Así se ve esa parte, ¿no? Es más radio transparente o es más radio lúcido, se ve esa parte. Así se ve. Igual también se ve aquí, en esta parte. Y esto corresponde al corazón, ¿cierto? El corazón, como vimos hace un momento, el corazón es radio opaco porque tiene los elementos deambulados, tanto el miocardio como la sangre que está en los ventrículos. Pero en este caso aquí también se ve una radiopacidad. Aquí también se ve una radiopacidad, ¿cierto? En este pulmón, esa parte. Juan, y cuando vemos una radiopacidad, volviendo al ejemplo anterior, ¿qué posibilidades le pondrías de su imagen radiopaca en el pulmón de este paciente? ¿Podría ser? Líquido. Líquido, ¿cierto? Puede ser un líquido, por supuesto. Entonces, si es líquido, ¿cómo se llamaría? Si está en el pulmón. Líquido pleural. Un derrame pleural, ¿cierto? Listo, muy bien, Juan, ¿cierto? Esa parte, ¿cierto? Así. Marcela, Jara, ¿otra opción cuál sería? Otra opción aparte del líquido, ¿cuál sería? Doctor, ¿puede ser sangre? Claro, sangre. Puede ser sangre, ¿cierto? Entonces, ven ustedes, cuando uno ve esto, dice, esto es un derrame pleural, puede ser sangre. ¿Keile ya se conectó? Todavía no. Sí, doctor, ¿me escucha ahora sí? Ya, dime, Keile, esto ya estamos viendo la imagen radiopaca, hemos planteado que puede ser sangre, que puede ser líquido. ¿Qué más usted le plantearía? ¿Qué más le daría a usted? Podría ser grasa, doctor. Grasa, pero la grasa no, es un poco menos esta parte. O sea, la grasa es radiopaco, pero no tan claro. blanco, no tan blanco en esa parte. ¿Podría ser algo calcificado, doctor? Claro, pues una calcificación, que no está muy intenso, pero puede ser una calcificación, una gran calcificación. Entonces, vea, tenemos derrame pleural, tenemos sangre, una calcificación. ¿Qué más le agregas, Vicky Rey? Vicar. Doctor, puede ser, sí, doctor. ¿Podría ser un pus, por favor? Perdón, ¿pus puede ser, doctor? Claro, por supuesto. ¿Pus, algo así? Claro, sí, por supuesto que sí, esa parte. Entonces vean ustedes, entonces lo primero que hacemos, primero es tratar de definirlo. Si estamos viendo es una imagen de radiopacidad o radiotransparencia, ¿cierto? Vemos eso. Luego tratamos de precisar en dónde está ubicado esa imagen, en qué lugar, en esa parte. Vimos el tamaño, la forma, todo lo demás, esa parte. Claro, por supuesto aquí estamos haciendo las opciones solamente en base a imágenes, pero si uno al paciente le pregunta, ¿cierto?, ¿qué le ha pasado? Él nos va a dar datos, ¿cierto?, de lo que le ha pasado, ¿cierto? Supóngate que dice, ¿sabe qué? Caramba, he sufrido un asalto, me han hecho una punción en mi pulmón. Ah, sangre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entre la sangre y el líquido a veces no es posible diferenciar con la radiografía en esa parte. Entonces, pero ya con el dato clínico sí, ya me ayuda bastante en esa parte.
Por eso que las imágenes siempre hay que tratar de interpretar en función a la parte de clínica, esa parte. La imagen no es por ser imagen, sino la imagen se complementa, es parte de, ¿cierto? Siempre saber qué tiene el paciente en esa parte, ¿no? Eso hay que tratar siempre de ver, porque está así en esa parte. Entonces, vean acá, entonces, este líquido, esto es parecido al corazón, tiene la misma densidad, es radiopaco, también esa parte, pues que ya usted ha hablado muy bien, sangre, puede ser pus, puede ser líquido, una calcificación, podría ser también esa parte, ¿no? Y esto es un poco lo que antes alguien comentaba, ¿cierto? Vean esto. Esto, ¿qué imagen sería María López? ¿Los dientes, doctor? No, esto de acá. ¿Cómo lo definiría usted? Desde un punto de vista radiográfico nomás. Radiopaco. Claro, pero más que el hueso o menos que el hueso. Más que el hueso. ¿Podría ser metal? Claro, por supuesto, ¿cierto? Entonces usted puede decir, por ejemplo, si a usted le muestra, decir, ¿sabe qué? Estoy viendo aquí una imagen de radioopacidad, de esta forma, de este tamaño, que está ubicado en tal lugar, pero es más radiopaco que el hueso. Más que el hueso es. Entonces esto no es hueso, es diferente al hueso en esa parte, ¿no? Esa parte. Entonces, si usted desea, puede usar el otro cuadro que hemos usado, cuál es decir, esto es una imagen de densidad metal, ¿cierto? Densidad metal, esa parte. Y esto es el hueso, ¿verdad? Este es el hueso. En relación al hueso, lo siguiente. La composición del hueso tiene varios elementos, entre ellos tiene el calcio, ¿verdad? Pero la parte ósea, según uno va avanzando de edad, también te vas desclasificando en esa parte. Y aquí hay personas que son jóvenes, adultos jóvenes, ¿cierto? Y su alimentación es adecuada, pues el hueso se ve bien realmente radiopacos. Pero aquí hay personas que ya son de edad y la alimentación no es adecuada, entonces ya también el hueso se va descalcificando y se va a ver radiopaco, sí, pero es un poco menos en esa parte. Entonces, siempre que veamos hueso y ver si la radiopacidad, hay que tratar de ver qué paciente es, qué edad tiene, ver su estado de nutrición, si entonces es posible, entonces para ver cómo está el hueso en esa parte. Bien, algo más, Haller. Acá hay una imagen que esto que se ve así, como una rayita, ¿lo ve? Así. Ahí lo veo como una rayita, ¿lo ve? ¿Lo ve, Haller? Sí, doctor. Ya, ¿qué imagen sería eso? ¿Cómo lo definiría desde el punto de vista de radiografía? Bueno, desde el punto de vista radiológico, como radiolúcido. Muy bien. Esa parte. Bien, radiolúcido, esa parte. Sería como imagen radiolúcido en esa parte. Y un poco para ver, no es todavía tema de esto, pero para ir avanzando. Y aquí se ven varios, ¿ves? Este viene así y aquí empieza a ramificarse, se va hacia atrás. Esta se viene aquí a ramificarse, se va hacia atrás. Esa también, hay otra más en esa parte. Ahí se ven esas pequeñas imágenes radiolúcidas que tienden ¿Cómo se llama esas estructuras anatómicas que transcurren pegadito a la tabla interna? ¿Recuerda usted, Johan? ¿Cómo se llaman Doctor, las estructuras anatómicas que transcurren, que se desplazan pegadito a la tabla interna? En toda persona, ¿eh? ¿Se refiere a las meninges, doctor?
No. Esto que estoy viendo acá, esto que aquí le señale. Arterias. Claro, muy bien, muy bien. Entonces vean ustedes aquí, así se ven las arterias. En la radiografía, en la radiografía se ve, así se ven esa parte, ¿no? Así se ven. Entonces los vasos sanguíneos en el hueso, los que están adheridos al hueso, si en caso se llega a ver, se ve de esta forma esa parte, ¿no? Son imágenes transparentes que se ven de esa forma, en esa parte. Entonces ya, dice usted, entonces este paciente, estos son vasos sanguíneos en esa parte. Muy bien, Johan. Natalie, claro, tal vez no has visto nunca la fractura del cráneo. También cuando hay fractura, cuando el hueso se parte, o sea, cuando el hueso sufre una fisura, fractura, también se ve de esta forma. De esta forma también se ve esa parte. Entonces, cuando yo veo esto, digo, caramba, sí, es una imagen radiolúcida que está aquí, vasos sanguíneos. Pero el paciente está en emergencia y que se queja, que le duele la cabeza, esa parte. Dice, si usted se cayó, sí, mejor me acabo de caer, me he golpeado, me he quedado inconsciente. Y me duele la cabeza mucho esa parte. Entonces también podría ser fractura en esa parte, ¿no? Así también se ven las fracturas. Entonces, en todas las fracturas también se ven imágenes radiolúcidas o radiotransparentes. También se ven de esa forma, en esa parte. Pero ¿por qué llegamos a fractura? Porque el paciente nos está diciendo ese dato, ¿cierto? Nos da esa información, esa parte. Pero también ya cuando veamos el capítulo de neuro, vamos a ver que sí se puede diferenciar la imagen de los vasos sanguíneos con la imagen de la fractura. Se puede diferenciar. Pero por el momento es esto. Si usted ve una imagen así de esta forma, vasos sanguíneos. O puede ser también un trazo de fractura en esa parte. Muy bien. Natalie, ¿y esta qué imagen es? Natalie. Sí, doctor. Esta imagen, ¿cómo lo escribes? ¿Cómo lo defines esta imagen? Estoy con el puntero señalando. ¿Lo ve? ¿Lo ve, Natalie, o no lo ve? Sí, sí lo veo, pero no, Ya, pero no ¿cómo lo lo defines desde el punto de vista radiográfico? Radiolúcido. Claro, radiolúcido, ¿cierto? Radiolúcido en esa parte, ¿cierto? Es una imagen, en la radiografía es una imagen radiolúcido. Así se ve en esa parte, ¿cierto? Así se ve en esa parte, ¿no? Esta es una imagen radiolúcido que está en el cráneo, en esta parte. A ver, Luis Liviak. Luis Liviak. Sí, doctor. Dime, esta imagen que está aquí, ¿cómo lo defines? Se ve radiolúcido. Radiolúcido, muy bien. Esta imagen es radiolúcido. Usted mismo, Luis, ¿cómo se llama esta estructura anatómica que es parte de los senos paranasales? La que está en la frente. ¿Seno frontal? Eso, seno frontal, muy bien. ¿Y el seno frontal normalmente está lleno de líquido o de aire? De aire. De aire, claro. Por eso queremos aquí una imagen radiolúcida. Entonces decimos, esta imagen de aquí corresponde al seno frontal, se ve todo oscuro porque está lleno de aire y eso es normal, esa parte. Y eso es normal. Lisbeth, compare usted esta imagen radiolúcida de este seno frontal con
esta imagen radiolúcida. ¿Exactamente parece que contiene bastante aire, como esto, o es diferente? Doctor, el que está ¿se me escucha? Disculpe. Sí, sí, lo escucho, dime. Lo escucho. Ya. El que está por la parte occipital se ve menos Claro. radiolúcida. Claro. ¿Y le parece que es aire todo esto? No, parece que se estuviera discontinuando algo ahí. Así es. Pero si usted le pregunta, dice, ¿usted considera que esto es aire? ¿Dice sí o no? No. No, no es aire, pues, ¿cierto? Tendría que ser así como esto, ¿no? Sí. El aire, cuanto más radiolúcido vemos la imagen, es aire. Pero aquí, por supuesto, como usted comenta muy bien, aquí como que habría cierta descontinuidad, o sea, hay una lesión en el hueso acá, ¿no? Por el momento no vamos a ver eso, pero hay otro ejemplo más, ¿no? Entonces, si vemos una imagen radiolúcida, puede ser aire, como está acá, o vemos aquí radiolúcida, pero no es tan intenso, tan notorio como lo vemos acá, más bien aquí como que habría una lesión destructiva del hueso en esa parte, que se manifiesta de esa manera, por supuesto. Entonces, esto es para ver cómo se ve, cómo se ve entonces las estructuras anatómicas, ¿cierto? Y siempre compare. Si no es posible dar una definición, compare, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted ve esto, dice, esto es una imagen radiolúcida, transparente, pero no es tanto como esta imagen de aquí que corresponde al seno frontal. Entonces, esto es radiolúcida, pero no es aire. Porque si fuese aire, sería de esta manera, en esa parte. Igual el tema de aquí se compara. Esta es una imagen radiopaca, pero no es hueso. No es hueso porque el hueso tiene esta densidad radiográfica y esto es mucho más. Entonces, densidad metal. La otra forma también sería, esta densidad metal, es decir, lo que veo aquí en el maxilar de este paciente es radiopaco, pues más radiopaco que el hueso. Es más radiopaco que el hueso. También siempre se puede usar eso de la parte de comparar, ¿no? O sea, yo voy comparando en esa parte, y veo esa parte. Y creo que esta de acá. Esto es interesante. Quiero, por favor, que todos sigan, por favor. Esta es una radiografía de abdomen de un paciente que llega a emergencia con muchos cólicos, en esa parte. Y le toman al paciente su radiografía de abdomen de pie. El paciente está paradito ahí para que le tomen su radiografía en esa parte. Y por supuesto, salta a la vista este elemento que está acá, ¿no? Todo esto. ¿Cómo lo definirías de primer momento en relación a radiografía? ¿Qué le pondrías a eso, Yeslin? Sí, doctor. ¿Cómo le pondrías? ¿Cómo lo definirías? Todo esto que está acá. ¿Qué imagen sería? La columna vertebral. No. Esto que estoy aquí señalando, con el puntero. Ya sí es radiopaco. Ya, radiopaco, ya, es radiopaco, ¿cierto? Pero muy bien, diría usted cómo se llama, pero a ver cómo lo escribes, a ver. Solamente eso, ¿cómo lo escribes? Ya, radiopaco de acuerdo, pero ¿qué más le pones? Hay que ponerle la forma, el tamaño, si es alargado, si es cuadrado, si es rombo, si está ubicado en el abdomen derecho, en el abdomen izquierdo, en la parte central. A ver, por favor, Yeslin, lo escuchamos.
Bueno, lo que se aprecia ahí es las vértebras, ¿no? Que Siga, siga. están, parece, uniformes. También vemos algunas zonas, aquí de donde que está el punto, el puntero, ahí veo radio opaco con radio lúcido. Ya. Pero primero quiero que esto de aquí lo defina, esto de acá. Esto que estoy con el puntero señalando. Lo que son, parece que un poco desviado. No, no lo ves tú, son como son como unos círculos, son como unas argollitas. Ah, ya sí. Eso, esa parte, ¿cierto? Eso. ¿Esos son radiopacos? Sí. Parecen grapas. Ajá. Claro, pues, así es, ¿cierto? Entonces, claro, si usted ya conoce, le pone grapas, ¿cierto? Así es. Pero si en caso no conoce, simplemente quedamos nomás, es una serie de elementos, como argollas, de manera casi vertical, ¿cierto? Que se extiende desde L2 hasta la cavidad pélvica, ¿cierto? Todos su mismo tamaño, entonces si ya sabe de qué se refiere, dice usted posible grapas, esa parte. Eso sería la definición. Muy bien, Francesca, y estas imágenes que están aquí, así oscuras, cómo lo definimos? ¿Radio opaco o radio transparentes? Radiolúcidas. Claro. ¿Y eso a qué cosa podría corresponder? Puede ser aire. Aire, ¿cierto? Es aire, esa parte. Entonces vean ustedes cómo está este aire de esa forma en el abdomen, ¿no? Así. Esa parte, ¿no? Así está. Entonces este paciente tiene sus grapas, como ya lo definió Slim, ¿cierto? Y ahora Francesca nos dice que estos son aire, esa parte, de esa forma. Entonces, eso es lo que así vemos, ¿no? Así vemos esa parte, ¿no? Entonces, aquí tiene grapas radio opacas y tiene luces que corresponde a ser aire en esa parte, ¿cierto? Y por supuesto aquí el abdomen y aquí todo está la parte de la cavidad pélvica en esta parte. Entonces, esto hay que hacer, entonces, ¿de acuerdo? Entonces, primero definimos que estamos viendo radiopacos. Muy bien. Imagen radiopaca. ¿Qué puede ser? Ya usted lo ha dicho muy bien. Líquido, tumor, sangre, metal. Ya. Si es radiolúcido, que puede ser aire, ¿cierto? Aire de esa parte. El intermedio entre radiolúcido y radiopaco es la grasa. El intermedio, esa parte. No ha habido ejemplos hoy día, pero la grasa es intermedio entre el radio opaco y el radio lúcido, la grasa, esa parte. Eso quiero que recuerden en esa parte. No, esa es la parte intermedia. Y esto es la parte del hueso. Esa parte. Aquí principalmente quiero esto que observen. Esto es toda la parte del hueso, ¿cierto? Esta parte del hueso, la cabeza humeral, ¿cierto? El acromio clavicular, ¿cierto? Y todo esto corresponde a la masa muscular, esa parte. Esto les muestro por lo siguiente. Ustedes recuerdan por anatomía, los espacios articulares se encuentran como acá libres o hay elementos anatómicos en el espacio articular. ¿Qué recuerda, Kathleen?
La pregunta es, los espacios articulares, porque las grandes articulaciones, hombros, caderas, rodillas, codos, eh, normalmente están libres, así como se ve aquí. Kathleen. Doctor, le escucho entrecortado. No, a ver, le preguntaba a Kathleen lo siguiente. Normalmente las radiografías, normalmente las articulaciones, las grandes articulaciones, por ejemplo, hombro, cadera, rodilla, codo, normalmente esas articulaciones se encuentran libres o tienen algún elemento anatómico como parte de. Doctor, ¿tienen cartílago? Claro, por supuesto. ¿Qué más? Líquido sinovial. Claro, ¿cierto? Tiene cartílago esa parte, ¿cierto? Así es. Esto le muestro por lo siguiente, ¿no? Entonces, los elementos, por ejemplo, que usted dice, menciona, el cartílago, de repente el líquido sinovial en la rodilla, los tendones, los ligamentos, eso no suele verse en la radiografía, en esa parte. No suele verse. Con la radiografía lo que se ve nomás es el espacio. Es el espacio. Se ve el espacio que hay entre el hueso y el otro hueso, pero no vemos los elementos que conforman la articulación. Esto les muestro es que cada estudio por imágenes tiene su indicación. Por ejemplo, si yo quiero estudiar a un paciente donde sospecho que tiene un problema articular y estoy viendo que puede tratarse ya por un desgaste, por un deterioro de cartílago o de los tendones o de los ligamentos, pues la radiografía no me va a ayudar. Entonces ahí tengo que pedir otro estudio de imágenes que me permita valorar, que me permita ver de manera adecuada esos espacios, ¿cierto? Es eso. Entonces, la idea es eso. La idea es que cada estudio, estudio por imágenes se tiene que usar, ¿cierto? Dependiendo de lo que queremos en el paciente estudiar. Dependiendo de esa parte. O sea, no es que yo le tenga que pedir al paciente primero radiografía, después ecografía, después tomografía, después resonancia. No. Es en el paciente qué deseo observar en el paciente. Qué deseo ver en el paciente. Esa parte. Entonces, eso me ayuda en esa parte. Entonces, eso también tenemos que más o menos ver hasta dónde estamos en esa parte nosotros orientados en tal cual uso de este tipo de estudio en esa parte. Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta, por favor, al respecto? Doctor, una consulta. Hola. Dime. Uno por uno y cierra el micrófono, por favor. Cierra el Vemos el A y micrófono. B y vemos que en uno está más separado que el otro. ¿Es por posición o Sí, en este porque caso se ve sí. distinto? No, en este caso es del mismo paciente. Entonces, ¿sabe por qué? Porque cuando usted haga la parte de traumato, las articulaciones tanto de hombro, de cadera, por ejemplo, acá se toma rotación interna, rotación externa. Entonces, igual también cadera, aducción y abducción. Esa parte, ¿no? Cuando estamos evaluando el espacio articular en esta parte. Sí, eso se hace en esta parte. ¿Algo más? Baker, ¿algún comentario? ¿Pregunta? No, doctor, estaba claro, doctor. Qué bien.
Bueno, entonces para resumir, en esta parte hay que tratar de definir. Dime. Normalmente cuando estábamos viendo líquidos, nosotros estábamos viendo que es Radio Paco, pero cuando se Claro. vio en el cráneo, cuando vimos en el cráneo, vimos que las arterias que estaban pasando eran radiolúcidas. Entonces quería saber por qué, si las arterias llevan la sangre. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se Catherine, pide? doctor. Lazo. Lazo. Muy buena pregunta. Buena pregunta. Vea, cuando alguien tiene derrame pleural, el líquido se ubica en el pulmón, ¿verdad? Un ejemplo. Vamos a verlo. Aquí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí está el líquido. Ese líquido, ¿cómo se encuentra en el pulmón? ¿Se encuentra, tiene entrada, salida o se encuentra en una, se encuentra ahí ubicado varios días? ¿Qué es de Catherine? Usted mismo. Está libre, pues, ¿no? Está libre, pero se encuentra ahí. Hasta que alguien no lo retira, ¿no es cierto? O sea, si el líquido se encuentra ahí estático, si el líquido se encuentra estático ahí, pero todavía no lo retiran, se mantiene siempre en esa posición. Pero ¿cómo está la sangre? La sangre, cuando un vaso está en pleno, está funcionando, ¿la sangre se mantiene estático o la sangre está fluyendo? No fluye. Claro. Entonces, es una explicación el por qué no se ve radiopaco. Y otros que son que los vasos son pequeñitos. Los vasos son pequeños en esa parte. Entonces, los vasos son pequeños. O sea, entonces, si yo quiero ver la arteria o vena radiopaco, tiene que ser uno que sea un vaso grande, por ejemplo, una aorta, lo voy a ver radiopaco, no tan intenso, pero lo voy a ver radiopaco porque el flujo de sangre es buen volumen de sangre. Pero si yo veo un vaso que es pequeñito, entonces como que le mostré en el cráneo, el flujo de sangre es muy lento, y además es poco en esa parte, ¿no? Eso es lo que se ve en esa parte. Sí. Bueno, lo que dice usted es bueno porque eso hay que tener en cuenta para cuando veamos imágenes en esa parte. Muy bien. Entonces, por favor, no olvidarse, cuando vemos imágenes de radiografía, clasificamos radiopacos o radiotransparentes. Esa es nuestra primera observación, nuestra primera descripción. Una vez que hicimos eso, decimos, radiopaco, ¿cuáles son? Ya ustedes lo han dicho ya, sangre, líquido, tumor, metal. ¿Cierto? Así es. Si es puramente radio transparente, es aire. Si es entre ambos, si es un radio opaco, pero está entre ambos, puede ser grasa esa parte. Pero también no olvidarse el líquido. Cuando el líquido es más bien espeso, cuando el líquido está concentrado por proteínas, células, detritos, bacterias, es radio opaco. Pero si es un líquido que no tiene muchas proteínas, no tiene células, entonces se va a ver radio opaco, pero muy tenue en esa parte. Se ve muy tenue en esa parte. Entonces la radiografía orienta. La radiografía más o menos te dice esto puede ser en esa parte. En todo caso, ya aquí vendría la tomografía, que eso ya es tema para la próxima vez en esa parte. Bien, eso sería en cuanto a la radiografía que yo he visto hoy día. 1, 2, no olvidarse, por favor, los temas de seminario. Hemos quedado, yo no voy a hacer los temas, los voy a enviar a través de vuestra delegada, 8 temas, para que entre ustedes se distribuyan por afinidad o por sorteo. Eso ya es criterio de ustedes, esa parte. Hay que una fecha donde ustedes pueden exponer, y por cada tema, por favor, no más de 10 minutos, para tener tiempo suficiente.
Y también las revistas, el artículo de las revistas tienen que ser 8 artículos en esa parte. También entre ustedes procuren formar grupos pequeños por afinidad o por sorteo, ya depende de ustedes eso. Pero en este caso sí hay que subir, ¿no? Hay que subir sus artículos, ¿cierto? Y también, por supuesto, los seminarios a la carpeta en esa parte. Y esta semana les voy a también voy a subir a la carpeta las imágenes que vamos a conversar en la práctica siguiente. Ahí la mecánica un poco se modifica. Les envío yo 20 imágenes, ¿cierto? Y las 20 imágenes al azar ustedes van a comentar. Por ejemplo, la imagen 20, ustedes mismos deciden aquí, por ejemplo, la imagen 20, a Yanela. Entonces Yanela muestra la imagen 20, lo proyecta, habla, conversa sobre lo que estamos viendo en esa parte. Pero todo eso lo voy a enviar yo con anticipación. Muy bien. ¿Comentarios, preguntas finales? Doctor, buenas. ¿Usted nos podría acceder a sus diapositivas, por favor, para poder nosotros repasarlo? A ver, perdón, lo subo a la carpeta. ¿Le parece? Sí, doctor, por favor. Gracias. No se preocupe. Lo subo a la carpeta, no se preocupe usted. Lo subo a la carpeta, por favor, esa parte. Ustedes ya lo van a repasar con todo gusto esa parte. No se preocupe. No se preocupe. Las veces que sea necesario, ustedes lo repasen de la carpeta, por favor. Muy bien. Yanela, dime. Doctor, si una estructura es más densa y en la radiografía se debe ver blanco, ¿por qué cambia el nombre y se le llama radiopaco? Ah, ya. Vea, como al inicio estábamos conversando, ¿no? Las estructuras que son bien densas, llámese hueso, llámese metal, llámese tumor, cuando se toma radiografía, los rayos X no pasan. Se quedan ahí en esa lesión, se quedan ahí. Y en la radiografía se ven de color blanco. Se ven opacos se ven así, blanco. El término inicial era opaco, se ven opacos. Pero como es debido a la irradiación de rayos X, le han puesto radio opacos en esa parte. Es por eso que le dan esa denominación de radio opacos, esa parte. Y las estructuras que tienen aire, esos no detienen, no impiden el pasaje de los rayos X. ¿Cierto? Sí, eso pasa. Entonces, ¿cómo se ve en la radiografía? Oscuros, se ven negros. Entonces, es lúcido, es transparente la imagen que se ve en esa parte. Y como es producido a través de estudio con rayos X, radiolúcido, radio transparente. Eso es la forma como se plantea en esa parte. Muy bien, algo más. Muy bien, entonces ya nos quedamos ahí, por favor, hasta la semana que viene. Ya, muy bien, Víker, Francesca, Yanela, Marcelo, Juan Carlos, Kathleen, Kelly, Johan, Luis, Yeslin, Natalie, con todos ustedes, por favor, buenas tardes. ¿Cierto? Buenas tardes, hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. No, a ustedes, Muchas gracias. A ustedes, buenas tardes. Gracias, No se olviden, doctor. no se olviden. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, doctor. No, a ustedes, a todos ustedes, muchas gracias. No se olvide, yo más tarde lo voy a subir a la carpeta en la clase de hoy día, no se preocupe.